Hola, muy buenos días a todos. Eh, Hoy vengo a traerles de nuevo una palabra. Esta palabra de hoy habla de un personaje muy especial, que es Jacob. Pero entonces, antes de comenzar a hablarles de Jacob, pues vamos a poner esta palabra en manos de Dios y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por un mensaje nuevo que nos traes el día de hoy. Un mensaje que sé que va a servir de edificación para muchas personas, al igual que lo fue para conmigo. Te pido, Señor, que hayan corazones perceptivos, que hoy escuchen tu palabra, Señor, y que puedan abrirse de tal manera, Señor, que tú puedas hacer un trabajo en ellos, que tú puedas cambiar, Señor, su modo de pensar, su modo de vivir, de actuar, Señor, porque sabemos que eres tú el que nos trae una transformación. Te damos gracias, este día lo ponemos en tus manos, Señor. Cada persona, cada familiar, cada amigo, lo ponemos también en tus manos, Señor, y declaramos tu presencia, Señor, en sus vidas. Oro para que esta semilla dé fruto a tiempo y afuera de tiempo, Señor, y te pedimos ello, Padre, que tú nos consueles, pero que también nos redargullas, Señor, que seas tú haciendo la obra que tienes que hacer y que tu palabra cumpla la función por la cual tú la has enviado. Te damos gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les venía diciendo, hoy vamos a hablar acerca de Jacob. Resulta de que Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham, ¿cierto? Entonces Jacob dice que nació con un hermano, su hermano se llamaba Esaú, pero resulta es que desde que Jacob nació, o es más, desde antes de nacer, ellos ya tenían problemas en el vientre, ¿cierto? Peleaban y una cosa y la otra, pero en el momento de nacer dice que salió primero Esaú y que Jacob lo tomó del talón, lo agarró como quien dice, venga, que salgo primero yo, pero no, al final salió primero Esaú y luego salió Jacob agarrado del talón de su hermano. Por eso le pusieron este nombre Jacob. Entonces estuve escribiendo esta palabra y mirando acerca de cómo era traducciones del nombre Jacob, ¿cierto? Y significados como tal. Hoy vamos a hablar acerca de un cambio de título. Entonces, como tal, cada persona tiene un título, ¿cierto? A cada persona, digamos, no solo su nombre, sino que hay algo que lo define. Entonces, ¿qué es título? Título dice que es un documento que acredita un derecho, o sea, cierto derecho te acredita un título, ¿verdad? O que es una distinción honorífica que un soberano, o sea, una persona de más alto riesgo, de más alto nivel, por decirlo así, le otorga a una persona normal. Entonces, como muchas veces decimos, que es que el presidente, entonces, ese es el título, ¿cierto? El gobernador, ese es su título. Entonces no decimos fulano de tal, decimos doctor Julano de tal, su título es doctor. Entonces, resulta de que Jacob tenía un título. Y vamos a leer. Jacob, el nombre de Jacob significa agarrado del talón, significa suplantador y también el que hace trampas. Dichoso ese nombre, ¿verdad? Entonces resulta de que Jacob venía peleando con su hermano, como les venía contando. Ya les voy a leer un poco el texto bíblico. Venía peleando con su hermano desde muy pequeño, ¿cierto? Se veían como esas diferencias. Dice en la palabra que la mamá amaba a Jacob, o sea, Rebeca amaba a Jacob, pero Isaac amaba a Esaú, entonces desde ya había como una diferencia, como que los hijos predilectos. Entonces el papá amaba a un hijo y la mamá amaba al otro, o sea, no quiere decir que entonces no amaban que entonces que Isaac no amaba a Jacob, no, pero sí lo amaba de una forma más diferente, ¿cierto? Tenía más afinidad con Esaú, a lo mejor porque Esaú era cazador y Esaú hacía cosas de estar por fuera de la casa, cosas más como trabajo de hombre, por decirlo entre comillas. Mientras que Jacob estaba más en casa, o sea, Esaú cazador y Jacob como por decir el amo de la casa. Entonces Jacob cocinaba, Jacob era el que estudiaba, siempre Jacob estaba al lado de su madre, en la tienda, dice que siempre estaba en la tienda. Entonces resulta de que estos dos personajes tuvieron muchísimas cosas digamos, en contra, por decirlo así. Entonces Jacob siempre quiso
siempre quiso obtener una bendición, ¿cierto? Porque lo vemos que desde que nació agarradito porque él quería ser el primero en salir. Sabemos que el primogénito era el hijo en la cultura hebrea que tenía doble porción de bendición, era el hijo que, digamos que si se repartía la herencia, era el que le daban más de la tierra, acarreaba consigo pues como ciertos beneficios, por decirlo así. Mientras que el hijo que le seguía pues no tenía tantos beneficios, era un hijo normal, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay ciertos pasajes en la Biblia que nos demuestran cómo cómo Esaú y Jacob, entre ellos como que se peleaban ese puesto de yo soy el primogénito, ¿cierto? Entonces, dice aquí, se los voy a leer cuando ellos nacieron, dice en el capítulo 25 de Génesis, el versículo 24, dice, cuando se cumplieron sus días para dar la luz, he aquí habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa la mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Mira lo que dice, trababa su mano, o sea, de una vez ya lo había cogido. Pero entonces dice que Esaú no le daba tanta importancia a ser el primero, pero Jacob sí quería ser el primero. Entonces pasaron años y dice, y crecieron los niños y Esaú fue adiestrado en la casa, era cazador y hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto, y dice que habitaba entre la tienda, o sea, él no era cazador, o sea, él estaba en la tienda, él le ayudaba a cocinar a su madre, él ayudaba en los quehaceres de la casa, pero él no era cazador como su hermano. Entonces dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Ves lo que les estaba diciendo? Las diferencias. Y guisó Jacob un potaje y lo vendió. Dice, y hizo Jacob un potaje, y volvió Esaú del campo cansado, y dijo a Jacob, te ruego que me des un poco de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado y tengo mucha hambre. Y Jacob respondió, véndeme tú tu primogenitura, y entonces yo te daré de mi guiso. Dice, entonces dijo Esaú, he aquí, yo igual me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y Jacob dijo, júramelo en este día. Y él se lo juró. Y vendió así a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú el pan y el guisado de lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así Esaú menospreció su primogenitura. Entonces mire que Jacob era una persona que él quería la primogenitura, o sea, él quería la bendición. Entonces, ¿quién era Jacob? ¿Y qué títulos tenía Jacob? ¿Cierto? Jacob era el tramposo, Jacob era el suplantador, Jacob era el que hacía, el que era astuto, porque en determinado momento también fue astuto para muchas cosas, engañador, ¿cierto? Porque lastimosamente le engañó a su padre, ya enseguida les cuento esa parte. Pero algo que me impacta de Jacob era que él quería ser bendecido, o sea, Jacob a toda costa quería una bendición, quería ser diferente, pero no sabía cómo. Claro, porque toda la vida su nombre significaba esto, entonces él vivió de acuerdo a su nombre, de acuerdo a su título. Entonces a él no lo llamaban, hey Jacob, sino que en la traducción le decían, hey, usted el tramposo, venga, hey, usted el engañador, venga, que lo necesito. Eso era lo que a él lo definía. Tristemente, hoy en día nosotros tenemos títulos, ¿cierto? Yo recuerdo hace muchos años que a mí me decían en mi casa la oveja negra. Decía, ay, esta es la oveja negra, esta es la alegre, esta no sé qué. Porque sí, yo siempre fui muy espontánea, siempre me mostré como yo era, entonces si alguien me caía mal y si yo le tenía que decir, vete de mi casa, que no quiero que estés aquí, le decía, vete de mi casa, ¿cierto? De pronto fui un poco grosera
pero yo, claro, tenía 11 años, 12 años, yo qué sé. Y recuerdo que nosotros tenemos títulos, entonces a Juliano de tal, el perezoso, ese, ¿cómo es de perezoso? Ese que no le gusta hacer nada. O aquel, ojo, que ese es un estafador. Entonces, este chico que todo se le cae en las manos para que tuviera mantequilla, como es de torpe. O este, como es de tonto, es que no le sale nada bien, el bueno para nada, ¿cierto? Entonces todos tenemos títulos. Y mi pregunta es, ¿qué título te han puesto a ti que vienes arrastrando desde tu niñez? ¿Cierto? Porque a veces nos ponen títulos y no los creemos tanto que cuando somos adultos decimos, ay, yo como que no sirvo para esto. No, y aunque nos esforzamos por salir adelante, esos títulos como que nos amarran un poco, nos cruzan un poco las manos y no logramos seguir adelante. Eso le pasaba a Jacob. Jacob tenía el título de que era engañador, de que era esto, pero él se quería ganar una bendición y a través del engaño él intentaba ganarse las bendiciones, pero no podía. ¿Por qué? Porque lo hacían sus fuerzas. Nosotros también a veces hacemos esas cosas, a veces queremos demostrarle a alguien que no soy tan tonto como lo piensa, pero la terminamos embarrando más, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Y es de que muchas veces sin darnos cuenta, como padres, atamos a nuestros hijos, ¿cierto? A veces tenemos rabia, tenemos sentimientos encontrados y le empezamos a decir a nuestros hijos cosas que no tenemos que decirles, ¿cierto? A veces, una vez a Mateo todo lo destruía, o sea, él cogía algo, ¡pum!, se le dañaba. Y yo le decía, entonces claro, un día me sacó mucho la piedra y le dije, Mateo, pero es que todo lo dañas, todo lo destrozas, hombre, por Dios. Y recuerdo que cuando le dije, es que todo lo que tocas en las manos lo destruyes, con mucho la piedra, y le dije, Mateo, pero es que todo lo dañas, todo lo destrozas, hombre, por Dios. Y recuerdo que cuando le dije, es que todo lo que tocas en las manos lo destruyes, claro, yo como que hubo algo que me pegó así una cachetada y me dijo, Joana, hombre, lo estás haciendo mal, ¿cómo le estás diciendo eso? Claro, porque como que eso me transportó a mi infancia y dije, no, pero a mí no me gustaba cuando me decían esas cosas. Entonces vine a Mateo y le dije, Mateo, ven que vamos a hablar. Y le dije, mira, tú no eres un destrozón, tú no eres torpe, tú no eres esto, tú no eres aquello. Y le pedí perdón y le dije, mira, perdóname porque neciamente he hablado. He dicho cosas que no son reales, que no tienen sentido, y oré por él y le dije, y Padre, yo lo desato de toda mala palabra que haya dicho, Señor, de todo lo que haya quedado en los aires, ¿cierto? Porque a veces atamos a nuestros hijos. Y yo tuve ese día que pedirle perdón a Dios y a mi hijo Mateo. ¿Por qué? Porque con mis palabras ese día enojada le dije que todo lo que cogía lo destruía y le dije, no hijo, tus manos son unas manos de bendición, tú lo que coges lo multiplicas, tú lo que coges lo organizas y tuve que cambiar esa palabra mal dicha por una palabra bien dicha, ¿cierto? Entonces a veces no entendemos eso, que a veces nosotros como padres dañamos a nuestros hijos y les hacemos creer que realmente no valen la pena, les hacemos creer que realmente no son importantes, ¿cierto? Eh, Conozco un chico que yo le dije un día, le dije, mire, ¿y tú por qué no hablas con tu papá? Y me dijo, porque para qué, si siempre que voy a hablar con él no tiene una palabra buena para mí, o él me trata como si yo fuera un estorbo. Y eso me dio mucha tristeza porque yo decía, hombre, pero acércate. Pero él decía, no, yo no, que se acerque él. Entonces imagínate ya la dureza que había en su corazón, en el corazón de este chico, un muchacho de 16 años que ya decía es que me siento rechazado por mi papá, me siento rechazado por mi mamá, ¿cierto? ¿Cuántos hijos hoy en día no se sienten así, rechazados por sus padres, rechazados por sus familiares, ¿cierto? Porque no falta el que se lava la boca con ellos y no están sus papás para defenderlos. ¿Por qué? Porque sus papás desde un principio han marcado la diferencia entre un hijo y el otro. Han tenido títulos, han dicho, es que este no sirve para nada, es que este, como me ha hecho sufrir, me va a hacer sufrir toda la vida, este me va a matar, este me va a no sé qué, es que qué dolor de cabeza me causa este muchacho. Y muchas veces los hijos se vuelven rebeldes por el mal consejo de sus padres. Me impacta mucho en la historia de Jacob,
porque un día el papá ya estaba viejo, ya estaba anciano, ya no podía ver. Y entonces Isaac le dijo a Esaú, le dijo, ve y cázame un animal, me lo preparas y me lo traes, que me lo quiero comer, y hoy te voy a dar tu bendición, hoy voy a darte la bendición. Se los voy a leer y está en el capítulo 26 de Génesis, 27, perdón. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo y le dijo, hijo mío, he aquí que yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte, pues toma ahora tus armas y tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme un animal. Hazme un guiso como a mí me gusta y me lo comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac con Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo a buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre diciéndole a Esaú tu hermano, tráeme caza y hazme un guiso para que lo coma y beba y en presencia de Jehová antes de que yo muera y te bendiga. Ahora pues, hijo mío, obedéceme. Obedece a mi voz que te mando hoy. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras. Y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú se las llevarás a tu padre y comerás, para que él te bendiga a ti antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velludo y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre le dijo, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre le hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca las ropas de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisos y el pan que había preparado. Entonces este fue a su padre y le dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy yo, Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Lávate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que llegaste tan pronto? Y él respondió, porque Jehová Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, por si eres mi hijo o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, tu voz es la voz de Jacob, pero tus manos las de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Mira, Jacob se robó la bendición de Esaú, pero ¿quién fue el que lo animó a hacerlo? Su madre. Entonces, a veces como madres, a veces no somos las mejores consejeras de nuestros hijos. Y tenemos que pedirle a Dios perdón por ello, ¿cierto? Porque a veces nuestras peleas, nuestras contiendas, uno cree que no, mira, los muchachos se dan cuenta de todo. Y los muchachos saben cuando en un hogar los papás están peleados. Yo por lo menos lo sabía. O sea, en mi casa había una tradición. Mi papá y mi mamá comían y se comían la mitad del plato. Y luego se cambiaban los platos. Entonces mi papá le daba su plato a mi mamá y mi mamá el suyo a mi papá. Entonces esa era como la señal de estamos bien. Y el día que ellos no cambiaban los platos, todos sabíamos que estaban peleados. Entonces, como que, wow, aquí ya pasó algo. Y nos dábamos cuenta.
sin que ellos pelearan delante de nosotros o sin que nos dijeran, nosotros ya sabíamos que ya algo había mal, ¿cierto? Entonces, esas cosas uno de una u otra manera las va interiorizando, ¿cierto? Uno las va interiorizando y uno empieza a notar ciertas diferencias y uno empieza a ver que hay atajos en la vida y uno empieza a tomar atajos y uno empieza a buscar cariño donde no lo hay, ¿cierto? Jacob hacía esto. Jacob sabía que su mamá lo quería más que su papá. Entonces Jacob, ¿a quién iba? A su mamá. Jacob le hacía caso a que todo lo que su mamá dijera, aunque para él fuera una maldición, porque él decía, mira, si mi padre se da cuenta me vas a maldecir a mí. Y ella que dijo, no, sobre ti, sobre mí caiga tu maldición, pero tú ve y haz lo que yo te estoy diciendo. Entonces, mamás, a veces también tenemos que ser más sabias en cuanto a lo que queremos decirle a nuestros hijos o en cuanto a lo que les transmitimos. Mira, Jacob, cuando ellos le pusieron el nombre a Jacob, de una vez le dijeron, tú de aquí en adelante eres un traidor. Tú de aquí en adelante eres un usurpador, tú de aquí en adelante vas a suplantar, tú de aquí en adelante vas a engañar. Fue el nombre que le pusieron, fue el título que le pusieron. Toda la vida le dijeron el engañador, toda la vida le dijeron el usurpador. Entonces, mira, algo que tenemos que tener en cuenta es cómo nosotros tratamos a nuestros hijos, cómo nosotros les decimos, cómo nosotros les hablamos. Yo tenía una amiga que yo la quería mucho y bueno, la quiero. Y yo recuerdo que en mis años de juventud y en mis años de soltería, yo iba mucho donde ella, pero ¿sabes por qué? Porque en ella encontraba un cariño que no encontraba en mi casa. O sea, sin decir de que en mi casa no hubiese cariño, sí que lo había, pero era un cariño diferente, ¿cierto? Yo recuerdo que yo con ella podía ser yo sin necesidad de fingir, que yo le podía contar mis secretos más profundos y que ella no se los iba a decir a nadie. O sea, que ella a lo mejor iba a venir y iba a orar por mí, ¿cierto? Yo siempre anhelé eso. Yo decía, bueno, una oración de mi mamá. O que mi mamá me abrazara y me dijera, hija, mira, es que la embarré, perdón, pero nunca lo encontré. Entonces, como lo encontraba en mi amiga, yo iba donde ella y yo le decía, mira, me pasa esto, tengo este problema, ¿cierto? Entonces, madres, yo las invito a que sean las amigas de sus hijas, de sus hijos. Y no solo a que pierdan esa autoridad de madre, no, sino a que sean esas amigas que pueda su hijo o su hija llegar a ustedes y decir, mamá, necesito que ore por mí. Hoy estoy mal. Hoy, hoy peleé con un amigo, hoy peleé con una amiga, hoy hice tal cosa, pero que ustedes puedan tener un corazón tan generoso, que ustedes puedan decir, hijo, te entiendo, yo también pasé por eso, voy a orar por ti. Miren, no hay nada que nos haga más felices o que nos pare ante el mundo con berraquera que saber que nuestra madre da la vida por nosotros. Eso nos para ante el mundo con berraquera. Entonces, madres, hagan un buen trabajo, pero más que las madres. Hoy le estoy hablando a aquellos que han tenido un título, a aquellos que todavía les han dicho que son tontos, a aquellos que toda la vida les han dicho que ustedes no pueden, porque les digo, ustedes sí pueden. Mire, algo muy bonito que yo encontré es que Dios nos da un nuevo título a nosotros. Es que cuando venimos a la presencia de Dios, el Señor nos dice, tú ya no eres tonto, tú ya eres valiente. Dice la palabra que Jacob peleó por su bendición. Llegó un momento en el que cuando el hermano Esaú se dio cuenta de que Jacob le había robado la bendición, dijo, voy a esperar el día que mi padre muere y lo voy a matar. Imagínense, o sea, a tal punto había tanto desorden familiar aquí que los hijos entre ellos se querían matar. ¿Cuántas veces vemos hogares que uno dice, por Dios, cómo se pelean, cómo se tratan mal y los papás no hacen nada? ¿Cierto? O los papás sencillamente castigan a uno y al otro lo dejan como si nada. Y que decía aquí decía que Esaú decía, nada más espero el día en que mi padre muera para matar a mi hermano, porque me robó mi bendición, porque me usurpó, porque me engañó. Y su madre, en vez de decir, venga muchachos, vamos a hablar, ¿sabe qué hizo esta señora? Le dijo, mira, Jacob, tu hermano está esperando que muera tu padre para matarte. Vete a la casa de Labán, mi hermano, y escóndete allí, quédate allí hasta que a él se le pase la rabia. O sea, fue una mamá que no fue capaz de decir, hijos, venga, vamos a hablar, venga, fue mi culpa. Él te la robó porque fue mi culpa, porque yo lo aconsejé mal, hijo. Pero no,
Ella no asumió su responsabilidad. Ella lo que hizo fue decirle, vete y escóndete hasta que tu hermano se le pase la rabia. ¿Sabes qué hizo él? Se fue. Se fue para donde Labán. Y allí donde Labán, él recogió lo que había sembrado. Él sembró engaño y recogió engaño, porque él allí se enamoró de Rebeca. Y Labán le dijo, vale, trabájame 7 años por mi hija. Y cuando pasaron esos 7 años y llegó el día de la boda, se casaron. Y todo esto, pero cuando amaneció y él vio a quién tenía no tenía a Rebeca. Él se había casado con Lea, con la hermana mayor de Rebeca. Y ahí Rebeca fue herida. ¿Sabes por qué? Porque Rebeca amaba a Jacob y vio que su papá le entregó a su hermana al hombre que llamaba. O sea, mire las consecuencias que a veces generamos en las personas. Sí, quizás sin darnos cuenta o quizás dándonos cuenta, pero que a veces no somos capaces de reconocer nuestros errores. Y Rebeca, después él tuvo que trabajar 7 años más por Rebeca. Al final trabajó 14 años por esa chica. Pero lo que me impacta es que él sembró engaño y recogió engaño. Entonces pensemos que lo que sembramos lo vamos a recoger en determinado tiempo. Lo vamos a recoger en determinado tiempo. Pasó el tiempo y efectivamente dice que Esaú se iba dice que Esaú estaba en casa y llegaron sus criados. Le dijeron, Esaú no, Jacob, perdona. Jacob estaba en casa y llegó uno de sus criados y le dijo, mira Jacob, vengo del camino y me encuentro que viene tu hermano Esaú con 400 hombres. Entonces dice que Dios le había dicho a Jacob, Jacob, vuélvete a la casa, vuélvete y ve a la casa de tus parientes, vuelve, o sea, arregla las cosas. Dios le estaba diciendo a Jacob, vuelve y arregla las cosas. Pero ya venía Esaú al encuentro, o sea, ya venía Esaú de camino. Y dice que Jacob tuvo miedo porque Jacob dijo, es que yo me veo con mi hermano y mi hermano me mata, porque es que yo lo robé, porque es que yo le robé su bendición. Y resulta que pasa algo muy bonito en el capítulo 32 del mismo Génesis, en el versículo 24 en adelante. Dice, así que Jacob, al ver esto, cogió todo su rebaño, su gente, esto, y dijo, ustedes van a un campamento, ustedes van para el otro, y si mi hermano me encuentra y me mata, por lo menos se va a salvar el otro campamento, ¿verdad? Entonces dice que los mandó hacia el otro lado del río, y él se quedó aquí, de este lado solito. Y dice, y así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, lo tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mira lo lindo. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, Dios nos cambia el título, Dios nos cambia el nombre. ¿Qué le dijo Dios? Él luchó, él trabajó por su bendición, él peleó con el ángel. Y el ángel le decía, es que suéltame que me tengo que ir. Y él le dijo, no, no señor, yo no te suelto, porque si tú no me bendices, tú no te vas de aquí, así de sencillo. Y sabes que fue tan lindo Dios que le dijo, vale, dime tu nombre, dime tu nombre. Y él le dijo, mi nombre es Jacob, mi título es usurpador, mi título es engañador, mi título es aquel que hace trampa. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Le dijo, ya no serás más el tramposo, ya serás Israel. Serás el que luchó con Dios y con los hombres y venció. Mire la palabra y la promesa que Dios le dio. Le dijo, luchaste con los hombres y venciste. Porque Dios no solo nos cambia el título, Dios nos da una promesa. Nos da una promesa de bendición. No solamente el título. Porque aunque el título tiene que ver, dice la palabra que este hombre ya no era más aquel que robaba y engañaba. Ya era aquel que luchaba y vencía. Cuando él se encontró con su hermano,
Más adelante, en el capítulo 33 dice, y alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí que venía Esaú, y con él los 400 hombres. Entonces repartió a los niños, a Lea y a sus siervas, a todas. Les dijo, ustedes echen para un lado y yo para el otro. Y puso a sus siervas y a sus niños delante de él, y luego a Lea y a sus niños, y luego a Raquel y a José. Y pasó delante de ellos y se inclinó en tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. ¿Cuántas veces se inclinó? 7. Por cada vez que se inclinaba le estaba diciendo, hermano, perdón. Y volvía a pasar y se inclinaba, hermano, perdón. ¿Y sabes qué? Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Mira, este hombre peleó con Dios y Dios le dijo, has vencido con Dios, has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Él no sabía que cuando él estaba luchando con Dios, que cuando él estaba diciendo, Señor, no te suelto si no me bendices, esa guerra, esa lucha que él venía, que él decía, mi hermano me va a matar, él no sabía que ya era un vencedor, él no lo sabía. ¿Sabes por qué? Porque Dios pelea por nosotros, Dios pelea nuestras batallas. Solamente espera que nosotros podamos venir y decir, perdónenme, la amarré, lo siento. Y cuando eso pasa, Dios es tan capaz de abrir el corazón de la otra persona, porque aquí dice que Esaú, que quería matarlo, corrió hacia él y lo abrazó. Dijo, hermano, no hay, la deuda está saldada. Enterremos el hacha, matemos el tigre y enterremos el cuello. Pero así fue. Eso es lo que hace Dios. Dios nos cambia el título y nos da una promesa. Dice Dios que cuando nosotros en 2 Corintios 5:17 dice que el primer título que Dios nos da a nosotros es que somos nuevas criaturas, somos nuevas personas. Que Dios no espera en ningún momento que nosotros seamos perfectos para cambiarnos el título, no. Él no lo cambia. Inclusive antes de que naciéramos, Él ya nos había cambiado el título. Antes de que naciéramos, Él ya nos había escogido. Antes de que naciéramos, Él ya nos había dado una promesa. Jacob dice que Jacob aún no se había encontrado con su hermano y ya era victorioso, ya había vencido. ¿Sabe por qué? Porque pudo Jacob venir y luchar con Dios y decirle, no te suelto hasta que no me bendigas. Yo no sé tú qué bendición le estás pidiendo a Dios. Yo no sé qué título tienes tú y qué título quieres tú que Dios te cambie. Pero no lo sueltes hasta que Dios no lo haga. No lo sueltes hasta que Dios no te diga, ahora, para mí, tú no eres el que roba, tú eres el que trabaja. Tú para mí no eres la prostituta, tú eres la amada. Tú para mí no eres la desvergonzada, tú eres la que tiene honra. Tú para mí no eres el ladrón, tú para mí no eres el perezoso, eres el diligente. Eso es lo que hace Dios, nos cambia ese título por el cual nos han atado tantos años y nos dice ahora, es que tú para mí eres otra cosa. Yo he decidido, desde antes de que tú nacieras, yo te formé en el vientre de tu madre, fui yo el que te creé. No te creas lo que te dicen los hombres porque he sido yo el que te he creado, lo que dice Dios en su palabra. Algo muy bonito y es que yo veo que Abraham se llamaba Abraham y Abraham en su nombre era nadie, porque Abraham no tenía hijos y Sarai era una mujer estéril. Y Dios que le dijo, Abraham, Abraham, ahora tu nombre no será Abraham, será Abraham, porque serás padre de multitudes. Y él no tenía hijos y Dios le estaba diciendo, serás un padre de multitudes. Y a Sarai le dijo, Sarai, te llamarás Sara, madre de naciones. Y Sara era estéril. Y Dios ya le estaba diciendo, madre de naciones, yo no sé tú qué eres, no lo sé, pero lo que sí te digo es que Dios tiene una promesa y es que Dios nos dice, en Isaías 62, Dios nos dice, y te será puesto un nombre nuevo, un nombre que saldrá de la boca del Señor y solo Él pronunciará, un nombre nuevo. Dios nos da un nuevo título. Él dice, ahora Israel, mío eres tú. Yo te he libertado y te llamé por tu nombre. Dios nos llama por nuestro nombre. ¿Y sabes qué es lo que somos para Dios? Para Dios, en 1 Pedro, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. No somos cualquier cosa. Somos la promesa, la promesa.
Recuerden siempre esto, que aunque la gente te diga que eres una cosa, tú no lo creas. Tú ven a la presencia de Dios y dile, Señor, dime yo que soy para ti. Y sabes, Dios te va a decir, eres mi hijo amado, eres en cual tengo complacencia, eres en quien me deleito. ¿Sabes por qué? Porque Dios se complace de nosotros. Porque Dios se complace, Dios no espera que seamos perfectos. Dios nos perfecciona cada que caminamos. Dice aquí la palabra en Romanos 9:13, dice, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de Jacob era un corazón que quería bendición todo tiempo, en todo tiempo. Y a Esaú no le importaba la bendición. A Esaú no le importaba ser el primogénito. Esaú menospreció su primogenitura, mientras que Jacob la amaba. Y yo lo único que te digo hoy es que ama lo que Dios ha puesto en ti. Y si no lo has descubierto, entonces ven a la presencia de Dios y dile, Señor, tú que has puesto en mí, muéstrame. Porque la gente me ha desechado tanto. Porque la gente me ha dicho que no valgo la pena. Porque este Señor me trata mal. Porque me casé con este que me dice que soy una basura. Pero Señor, muéstrame para ti yo que soy. Y sabes qué, mujer, Dios te va a dar tu valor. Pero tú también tienes que aprender a dártelo. No es solamente lo que Dios diga que eres, es lo que tú creas que Dios dice de ti. Porque si tú lo crees, vas a caminar como eso. Una vez dice que Jesús se encontró con una mujer y esta mujer había sido sorprendida en teniendo adulterio con un hombre. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que la llevaron a ella sola, no llevaron al hombre. El hombre también era adúltero, pero llevaron a la mujer porque querían tentar a Jesús. Y Jesús cogió y dijo, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y sabes, ninguno la tiró. Porque no, de pronto ahí estaba el que días antes se había acostado con ella. O a lo mejor estaba el que había sido su marido. O el que había jugado con ella. O el que había jugado con sus sentimientos. Ahí estaban todos aquellos, todos. Y ninguno tiró la piedra. Y Jesús le dijo, mujer, si ellos no te condenan, yo tampoco. Levántate, eres perdonada, vete. Esa mujer se fue. Y sabes, de ahí en adelante esa mujer ya no era más la prostituta, ya no era más la adúltera. Era una mujer que había sido amada y perdonada. Yo lo que te digo a ti, hombre, mujer, cualquier persona que me esté escuchando ahora, eres amado por Dios. Y eres valorado por Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te da un valor que no te dan los hombres. Ninguna persona te puede dar el valor que Dios te ha dado. Él dice en su palabra que Él vino a morir por nosotros. Y Él murió por ti y murió por mí. Y no murió por ti porque eras bueno, ni murió por mí porque era buena. Él murió porque nos amó. Él nos escogió antes de que nosotros naciéramos. Dice en Isaías, y se los quiero leer, en Isaías 42, dice lo siguiente. Del 4 en adelante. Dice, perdón, no era Isaías 42, era Isaías 62. Dice, por amor a ustedes, habitantes, no me callaré. Por amor a ustedes, no descansaré, hasta que Dios les dé la victoria. Cuando Dios los salve, ustedes brillarán como el sol al amanecer. Israelitas, las naciones verán cuando Dios los salve y todos los reyes de la tierra reconocerán su grandeza. Entonces Dios les dará un nuevo nombre y serán en la mano de Dios como la hermosa corona de su rey. Ya no te dirán más ciudad abandonada, ya te dirán la favorita de Dios. Ni la tierra de Israel un país en ruinas, sino la esposa de Dios. Porque Dios se casará con ella como se casa un joven con su novia. Dios la reconstruirá y vivirá feliz con ella como vive feliz un matrimonio, un esposo con su esposa. Mira lo que dice aquí. Ya no te llamarán más abandonada, sino la favorita de Dios. Ya no te dirán más esas cosas. Ahora eres el favorito o la favorita de Dios.
Vive como ello. Recuerda que Dios tiene siempre grandes planes para con nosotros. Dice en Romanos, y con esto terminamos, dice en Romanos 9, dice, pero eso no es todo. Aun cuando los dos hijos de Rebeca eran nuestros antepasados de Isaac, Dios escogió solo a uno de ellos para formar parte de su pueblo. Ninguno de los dos niños antes de nacer había hecho nada ni malo ni bueno. Sin embargo, Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Con esto Dios demostró que elige a quien Él quiere, de acuerdo a su plan. Así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos. Como dice la Biblia, prefería a Jacob y no a Esaú. Y por eso no vamos a decir que Dios es injusto. Claro que no, porque Dios le dijo a Moisés, yo tendré compasión, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Así que la elección de Dios no depende de alguien que quiera ser elegido o de lo tanto que se esfuerce para ser elegido. Más bien depende de que Dios quiera tener compasión de ti. Y sabes que hoy, tú que estás escuchando este mensaje, Dios ha decidido tener compasión de ti. Dios ha decidido tener misericordia de ti. Por eso te ha cambiado el título. Por eso ya no eres más un desterrado. Ya no eres más el abandonado. Ya no eres más aquel a quien no quieren. Ya no eres más el ladrón. Ya no eres más la mujer prostituta. Ya no eres eso. Ya eres el Hijo de Dios. Entonces vive como hijo de Dios. Anda como hijo de Dios. Quizá tú me digas, es que yo no lo sé hacer. ¿Y cómo se hace eso? Yo te puedo decir, ven a la palabra. Lee la palabra, instrúyete. En Efesios, Dios nos dice cómo debemos de andar. Dice, andad, hijos míos, como hijos de luz y no como hijos de tinieblas. Entonces, si realmente queremos estar en esa luz, si realmente queremos vivir conforme a ese título que Dios nos da, entonces ven a la palabra. Yo te invito a ello. Yo te invito porque la palabra dice, no temas, pues ya no serás más avergonzado. Porque para Dios somos tierra deseable. ¿Sabes? Dios desea habitar en ti. Si alguno de ustedes que me escucha hoy no ha recibido a Jesús en su corazón, yo los invito. Los invito para que cierren sus ojos y digan, Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy me estás enseñando, Señor, que el título que me ha dado el hombre, el título que me ha dado el mundo, no es realmente lo que tú quieres que yo sea. Que tú quieres que yo sea hoy tu princesa, que tú quieres que yo sea hoy tu rey, tu príncipe. Quieres que yo hoy sea ese varón esforzado. Quieres que yo hoy sea esa mujer valiente y respetuosa. Señor, hoy te recibo en mi corazón. Te pido hoy que me perdones todas aquellas malas actitudes, todas aquellas malas cosas que he hecho, Señor, y en las cuales te he ofendido sin darme cuenta. Hoy te pido que me perdones por las veces que he ofendido a mis hijos, que he ofendido a aquellas personas que me rodean, Señor. Hoy te pido que me perdones y te pido que en mi boca pongas esas palabras sabias, llenas de sabiduría, llenas de inteligencia, llenas de amor, de compasión, de misericordia, Señor. Que cada que alguien me escuche hablar, Señor, hoy pueda sentir el amor de Dios tuyo a través de mis palabras. Te pido, Señor, que entres a mi corazón, que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que jamás sea borrado de allí. Te doy gracias porque me has escogido aún antes de que naciera, porque me has formado aún en el vientre de mi madre. Te doy gracias. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, y oro para que hoy esta palabra sea un rema, Señor, en nuestras vidas, para que esta palabra hoy cambie, Señor, realmente el contexto de lo que tú tienes para con nosotros. Gracias porque tú eres ese supremo que hoy nos ha otorgado un título, Señor, un título de rey y de reina, un título de tierra deseable, un título de linaje escogido, de nación santa, de pueblo adquirido por Dios, porque eso eres, un pueblo adquirido por Dios, adquirido a través del sacrificio de la cruz que hizo Jesucristo por ti y por mí. Les deseo un buen día y les deseo que esta palabra realmente sea un rema en nuestros corazones. Un abrazo y hasta la próxima.